¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día. El tema de hoy no es largo, es un tema corto. Eh, Vamos a tratar de hablar básicamente de la colangioresonancia. No voy a hablar tanto de la patología, sino de la técnica en sí de estudio. Y vamos a delimitar algunos puntos claves, las indicaciones de cuándo realizar un estudio de colangioresonancia. Miramos nuestros ámbitos que a veces se sobreutiliza este medio teniendo pocos recursos, porque en general solo tenemos un tomógrafo para todas las patologías que están involucradas y que quieren evaluar por medio de un estudio de resonancia magnética desde cerebro hasta músculo esquelético. Entonces este estudio la verdad es que es un poco limitado al momento de requerirlo. Entonces hay que optimizar lo que tenemos y hacer uso de los diferentes medios diagnósticos que nosotros podemos realizar y poder llegar a un diagnóstico idóneo. Entonces, valorar este resonador que nosotros tenemos y cuidarlo, que muchas veces los otros servicios no lo miran así. Entonces, por eso quise incluir esta clase y vamos a hablar un poco sobre todos los factores que están inertes en este ámbito. Entonces, básicamente para hablar sobre colangioresonancia, es un estudio en este caso también llamada colangiopancreatografía por resonancia magnética, es el nombre completo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Básicamente lo que va a utilizar es secuencias que son fuertemente ponderadas en T2, voy a tratar de hablar un poco bajo también para que me entiendan los hipotes de menor año. Entonces, y esta señal, que en este caso vamos a utilizar la señal que se encuentra a nivel de la vesícula biliar y de la vía biliar para poder evaluar dichas estructuras. Entonces, estas secuencias son fuertemente ponderadas en T2 para poder evaluar esta señal y así identificar esas patologías. Entonces, muchas veces se dice que la sensibilidad que tiene estos estudios comparadas con la colangiopancreatografía retrógrada es muy alta. Entonces, la única diferencia que tiene y desventaja que esta básicamente diagnóstica, no es terapéutica. Pero en aquellos pacientes que tienen una enfermedad de base o que tienen una CEPRE fallida o que tienen otra entidad que lo predisponga a una complicación durante este procedimiento, estos pacientes son candidatos a realizar este tipo de estudio. Entonces, ese es uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta. Toda la patología de la vía biliar, principalmente vía biliar extrahepática, la podemos ejemplificar muy bien por este ámbito y la podemos caracterizar idóneamente según las características que nosotros miremos en las diferentes secuencias. Solamente les muestro rápidamente algunas de las bibliografías revisadas, por si lo quieren revisar después. Entonces, básicamente vamos a hablar un poco sobre la anatomía, son cosas que ustedes ya manejan. Solamente les quiero ejemplificar algunos puntos claves. En relación a la anatomía clásica, se dice que aproximadamente un 58 a un 60% de la población va a tener una anatomía convencional, la típica disposición de los conductos biliares y de la vesícula que ustedes conocen. Ahora nosotros miramos que de ese 58-60% quiere decir que un 40%, 38% van a tener variaciones anatómicas. Entonces es aquí cuando la resonancia magnética sí juega un papel importante, porque esas variantes anatómicas yo las puedo caracterizar mejor por estos estudios de resonancia magnética. En un paciente que vaya a ser sometido a un proceso quirúrgico, entonces sí me va a servir caracterizarlos idóneamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco que se caracteriza por ser músculo membranoso. Este tiene músculo liso. Entonces, este músculo liso le va a conferir o le va a dar esa capacidad de contracción para actuar en los diferentes procesos ligados con la alimentación y la secreción de bilis durante los mismos. Entonces, muchas veces no se considera o no lo consideran importante, siempre es de relevancia demarcarlo o definirlo. Entonces, solamente para demarcarles, tiene 3 porciones, tiene un fondo, es la parte más anterior, que es la que podemos ver aquí, tiene un cuerpo, que es la de mayor disposición, y tiene un cuello. Entonces, el parte del cuerpo lo que va a hacer es que se va a continuar con el saco de Hartmann, que se encuentra en esta disposición, y esta va a ser una prolongación del cuerpo, ese saco de Hartmann, para después venir a formar, unirse junto con el cuello para formar el conducto, o unirse para formar el conducto cístico.
Entonces, estas delimitaciones son importantes y este conducto cístico lo vamos a ver en mayor detalle en otras imágenes. Entonces, tomemos en cuenta las variaciones anatómicas que podemos ver con las disposiciones de las vías biliares, que es la que vamos a caracterizar ahorita. Entonces, en relación a las disposiciones anatómicas y las relaciones que tenga con las estructuras adyacentes, nosotros podemos decir lo siguiente. Está relacionado anteriormente con la cara anterior y superior del abdomen. Entonces nosotros vemos parte de la vesícula biliar que está relacionado con esta cara anterior. Inferiormente, lo vamos a ver mejor en esta imagen, inferiormente está relacionado con parte del colon, en este caso el colon transverso, y parte del epíplomo mayor, que lo voy a ejemplificar mejor en esta imagen que los estoy delimitando. Y posteriormente podemos ver la relación íntima que tienen con el duodeno, específicamente con la segunda porción del duodeno. La parte que se encuentra en contacto con el hígado, esta no está recubierta de peritoneo parietal, entonces es otro factor que hay que tomar en cuenta o solamente para delimitar. Estas son las relaciones anatómicas que tiene con la vesícula. La única parte que está descubierta, si ustedes miran, solamente es este segmento anterior que está en contacto íntimo. Por eso a veces la limitación, no a veces, muchas veces, la limitación de la vesícula biliar es muy delimitada, porque solamente este segmento es el que se encuentra en contacto íntimo con la pared abdominal anterior. Todo lo demás está cubierto por el lóbulo hepático derecho del hígado y por las estructuras que se encuentran adyacentes. Tomemos en cuenta que este segmento ya se encuentra retroperitoneal a este nivel. Entonces, son factores que van a limitar la exploración clínica de esta estructura, entonces, exceptuando que haya un proceso inflamatorio asociado. Ahora, si nosotros queremos evaluar específicamente la vía biliar intrahepática, con la vía biliar intrahepática hay es muy innumerable las disposiciones anatómicas que pueden llegar a tener a este nivel. Entonces, hay que tomar en cuenta que tenemos los canalículos biliares, de los canalículos biliares se unen para formar los conductos biliares y de ahí los conductos biliares segmentarios. En este caso, tenemos disposiciones de esos conductos segmentarios que lo que van a hacer es ir a drenar específicamente el contenido que se encuentra a nivel de los segmentos hepáticos. Entonces, en relación a la disposición de estos segmentos, nosotros vamos a tener conductos segmentarios, en este caso del derecho, conducto segmentario posterior y un conducto segmentario anterior. Si ustedes se fijan la disposición que tiene este tiene una disposición más horizontal y este tiene una disposición más vertical. El conducto segmentario posterior lo que va a hacer es que va a drenar el contenido específicamente del segmento 6 y del segmento 8, y el conducto segmentario anterior va a drenar específicamente el contenido del segmento 5 y del segmento 7. Ya lo que drena específicamente del derecho, del izquierdo, perdón, va a drenar el contenido específico del segmento 2, del segmento 3 y del segmento 4. Ya estos dos se van a venir a unir, tanto el izquierdo con el derecho, para venir a formar ya en conjunto con el conducto del hepático común, para venir a unirse con el conducto cístico y el hepático común y formar el conducto biliar común. Entonces, muchas veces delimitar qué porción del colédoco por ultrasonido es difícil. Entonces, en conjunto se ha definido y se ha llamado a toda esta extensión el conducto biliar común o conducto colédoco. Entonces, ¿qué es más fácil de dilucidar sus porciones en los estudios de colangioresonancia? Muchas veces puede estar hasta delimitado por la disposición de gas del duodeno, por el biotipo del paciente, por todas las otras circunstancias que el estudio de ecografía nos puede limitar en algunos momentos de la evaluación de la vía biliar. Entonces, lo que hacen después es venirse a unir con el conducto pancreático y en conjunto se unen los dos, perdón, se me cayó la auricular, para ir a drenar a la ampolla de Vater, al conducto del conducto pancreático principal, el conducto colédoco se vienen a unir a la ampolla de Vater para drenar a la papila duodenal mayor. Entonces, esta es la anatomía que ya todos conocemos. Entonces, aquí solamente para demarcarles un poquito sobre la anatomía y la disposición de la vía biliar intrahepática.
entonces solamente les delimito cada uno de los canalículos que se encuentran en cada uno de esos segmentos, todas estas áreas segmentarias que se vienen a unir tanto en el hepático derecho, el hepático izquierdo para formar el hepático común y posteriormente que se une con el conducto cístico para formar el colédoco. Entonces, el colédoco principalmente va a tener varios segmentos. Según la literatura donde ustedes lo lean, van a tener porción proximal, porción media, porción distal, y en general nosotros podemos delimitarlo en 4 grandes segmentos. Una porción que se va a encontrar supraduodenal, que es la que podemos ver aquí, una porción retroduodenal, una porción intraduodenal, y una porción retropancreática, perdón, que es la que nosotros podemos ver aquí, y una porción intraduodenal, que este es el segmento más pequeño. Aquí esta línea, imagínensela aquí, que aquí fue que me equivoqué yo. Entonces, que es el segmento que se va a unir con el conducto pancreático principal para ir a drenar a la segunda porción del duodeno. Entonces, estos son los segmentos que nosotros podemos definir. Si nosotros hacemos un estudio de ecografía a nivel de línea media y valoración en un plano o un corte transversal, nosotros podemos ejemplificar claramente la porción intrapancreática. ¿Por qué la han llamado intrapancreática? Porque en un segmento definido de esta porción prácticamente de lo que va a hacer es que se va a comunicar o va a trazar a través del páncreas. Entonces muchas veces en vez de llamarlo porción retropancreática la han llamado intrapancreática. Entonces de las dos maneras que ustedes la quieran nombrar está correcta, no hay ningún problema. Ahora, hay diferentes mecanismos, bueno, esto solamente es para ejemplificarles la unión con el conducto pancreático principal y solamente para definirles, en este caso, la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Entonces, la papila duodenal menor que va a drenar el conducto de Santorini y la papila duodenal mayor que va a drenar el pancreático principal junto con el colédoco, los dos. Tomemos en cuenta que también podemos tener variaciones anatómicas del drenaje anómalo de la vía biliar. Ahora, hay diferentes mecanismos que están involucrados para evitar el reflujo del contenido de la vía biliar. Todos estos son mecanismos, son esfinterianos. Entonces, tomemos en cuenta el esfínter del conducto biliar común, el esfínter del conducto pancreático principal y el esfínter de la ampolla duodenal. Entonces, nosotros podemos ver que todos estos mecanismos, que son 3 y son sumatorios, van a evitar el reflujo de la bilis de nuevo hacia las vías biliares más proximales. Entonces, al momento en el que hay un cese, una disfunción de estos o una interrupción, ya sea por un cálculo, algo exógeno o un proceso neoplásico, es que estos mecanismos se van a ver alterados y va a haber una dilatación de la vía biliar secundaria a estos procesos fisiológicos que han sido violados o han sido alterados. Solamente para recordarles las disposiciones en relación a la irrigación, entonces básicamente vamos a tener la arteria cística. La arteria cística viene de la arteria hepática propia, la arteria hepática propia de la arteria hepática común, y esta proviene del tronco celíaco. Entonces, y toda la sangre viene a través de la arteria aorta. Entonces, el drenaje venoso principalmente está dado por la vena cística y la culminación con la vena porta. Entonces, solo para ejemplificarles en un macro. Ahora, tenemos diferentes técnicas de evaluación. Dependiendo del ámbito que nosotros nos encontremos, este va a ser un estudio secuencial dependiendo de los hallazgos que nosotros identifiquemos o de los datos clínicos que se nos brinden. Entonces, básicamente muchas veces no nos dan datos clínicos, entonces tenemos que jugar con lo que nosotros tenemos. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros podemos tener un conducto colédoco, por ejemplo, que se encuentra en límites superiores, pero no tenemos el contexto clínico del paciente. Si el paciente es una persona que tiene más de 60 años, hay que tomar en cuenta que ese colédoco puede aumentar su tamaño 1 milímetro con cada año. Y si es un paciente que es postquirúrgico, generalmente ese colédoco puede llegar hasta 10 milímetros y ser normal. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta y son de importancia. Si nosotros no tenemos un contexto clínico en el cual a mí me digan que este paciente está ictérico, que ese paciente tiene algo para sospechar en la vía biliar, son casos que podemos comentar
pero no las concluyamos si no tenemos un aporte o un dato clínico que lo sustente. Entonces, esas son variaciones importantes que hay que considerar, porque muchas veces lo que podemos hacer es perder al clínico, más si el clínico no hace una buena evaluación de ese paciente. Entonces, por eso, la mayor parte de las veces siempre vamos a pedir estudios laboratoriales complementarios porque no se nos da la información. Entonces, ocupamos tener ese plus para nosotros poder apoyar lo que estamos viendo. Hay que tomar en cuenta que todos estos estudios va a depender de un contexto clínico del paciente y si es un estudio de ecografía va a depender de múltiples factores, hasta es operador dependiente. Entonces, hay varias cosas que van a estar limitadas. En relación a las evaluaciones de la vía biliar vamos a poder tener dos ámbitos. Una biliar, una invasiva. Entonces, en la invasiva pueden realizar ellos endoscopías, las CEPRES, con angiografías transparieto-hepáticas, y dentro de las no invasivas vamos a tener la ecografía, que es la de primera línea, medicina nuclear, con medio de la scintigrafía, la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, todas estas técnicas nos van a servir para evaluar la vesícula biliar y las vías biliares. Hablando un poco sobre la ecografía, no voy a hablar mucho, voy a hablar principalmente de estas tres y los beneficios y los pros y los contras que puede tener cada una de ellas, tanto de la ecografía como la tomografía y la resonancia magnética. En relación a la ecografía, es un estudio de primera línea, es lo que vamos a tener en todas las áreas de emergencia, en las guardias, es lo que vamos a tener más a la mano y es el que nos puede dar la mayor cantidad de información. Cuando este estudio es limitado es cuando vamos a pedir algo complementario. Entonces tomemos cuenta que es rápido, es barato, ayuda a diferenciar entre si es una causa intrahepática o extrahepática, dependiendo también del laboratorio, y tiene una sensibilidad de un 50 a un 80%. ¿Por qué? Porque ya les había comentado que es operador dependiente y está limitado también por las circunstancias del paciente. Entonces, tomemos en cuenta estas valoraciones, pero sí, es de primera línea y nos va a dar mucha información. Si se hace un buen estudio de ecografía, nosotros podemos limitar el uso de las otras técnicas. Ya cuando se sale de nuestras manos, ahí ni modo, hay que pasar a una segunda línea y es obligación del radiólogo indicar ese segundo estudio que está a la orden, ya sea tomografía o resonancia. Tomemos en cuenta que la tomografía, en este caso, bueno, esas son las otras indicaciones que hay que tomar en cuenta después de la ecografía. Tomemos en cuenta que la tomografía, en este caso, no es de primera índole para evaluación de la vía biliar, es muy limitada. En este caso, sí podemos delimitar un estudio de tomografía en un plano coronal, en el que podemos dilucidar claramente la vesícula biliar junto con los conductos biliares, tanto derechos, que se delimitó claramente en la imagen, en el video, y los conductos biliares comunes con su drenaje a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces, pero muchas veces, dependiendo de esta patología, no vamos a dilucidar con claridad todos estos segmentos. Entonces, por ende, la tomografía no es el estudio ideal. Ahora, la dosis de radiación de un estudio de tomografía son altas. Tomemos en cuenta que no solamente se va a hacer un estudio o una fase para delimitar claramente o con exactitud las lesiones que puedan haber a este nivel. Hay que hacer varias fases y la dosis de radiación de estos pacientes va a ir en aumento. Entonces, no es un estudio de primera elección, exceptuando que nosotros queramos hacer evaluación exploración de compromiso de otros órganos, en una estadificación por un CA ya confirmado y que queramos explorar otras lesiones que puedan estar, otras áreas que puedan estar afectadas, ya sea locorregionales o a distancia. Ahora, con la colangioresonancia. Con la colangioresonancia, solamente les voy a hablar sobre los conceptos básicos de esta. Es una técnica de imagen no invasiva, ya lo había ejemplificado en el cuadro conceptual que les había mostrado anteriormente, que sirve para visualizar el árbol biliar tanto intra como extrahepático. De ahí que hacen correlación que es muy parecida a la CEPRE en relación al diagnóstico. Me va a dar mejor disposición anatómica de las estructuras que estamos viendo. Hay que tomar en cuenta que el tiempo es más corto. No estoy llevando al paciente a complicaciones porque no estoy realizando un proceso quirúrgico. No es invasiva, recalco. Entonces, todos estos son beneficios en relación a un proceso quirúrgico. Fue introducida en 1991 por Warner y colaboradores
Entonces, básicamente lo que va a medir es, o va a utilizar, es el líquido estático o en movimiento que se encuentra a nivel de la vía biliar. Y esto es, se va a basar principalmente con una disminución de la señal de fondo. Por eso es que la resolución espacial puede disminuirse, porque lo que va a hacer es que me va a disminuir la señal que se encuentra de fondo y me va a intensificar todas aquellas áreas que son altas en líquidos o en fluidos. Entonces, con eso nosotros estamos dando un plus a la colangioresonancia para poder evaluar la vía biliar. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Lo que hacen es que hacen tiempos de repetición o se logran tiempos de repetición prolongados en la imagen con tiempos de eco cortos. Entonces, y básicamente son dependencias en T2. Todas las modificaciones que nosotros tengamos en relación a este estudio van a ser en base a T2 de ahí el nombre propio que estas puedan tener y son estudios turbo spin eco con o sin supresión grasa. Entonces lo vamos a evaluar en los dos ámbitos, pero básicamente las potenciaciones y todos los estudios de base son en T2. Entonces, y con esto nosotros estamos haciendo que la sensibilidad de este estudio llegue de un 80, que nosotros habíamos visto en el estudio de ecografía, tengamos una sensibilidad de un 91 hasta el 97% con el estudio de colangioresonancia, ya sea para procesos neoplásicos, para procesos inflamatorios que sean difíciles de dilucidar o procesos congénitos, como vamos a ver más adelante. Entonces, tomemos en cuenta que este es un estudio que sí nos puede dar bastante información. La otra ventaja que tiene es con el medio de contraste. Eso solamente cuando se implementó la CEPRE, en 1968. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Si es un paciente que coopera, es un paciente que no va a ocupar sedación. Entonces, este es un plus que le vamos a dar, a diferencia de un proceso quirúrgico. Entonces, no utiliza radiación como la tomografía. Como ya les había comentado, la dosis de radiación en estos pacientes son altas. Entonces, este es otro plus que les vamos a dar a la colangioresonancia. La resolución de los tejidos es alta. Dependiendo de qué querramos evaluar y si el radiólogo considera o amerita hacer un field of view, un campo visual más grande para poder evaluar el hígado, se puede extender, me va a disminuir la resolución, pero igual nosotros podemos ejemplificar muy bien el hígado y sus estructuras para poder ver alguna anomalía que se encuentra a este nivel. Nosotros, si tenemos al paciente de cúbito supino a nivel de la camilla, en el resonador, nosotros no estamos haciendo cambio de posición en el paciente, por ejemplo, con una ecografía, que lo colocamos de lado, que lo colocamos de cúbito supino, que lo colocamos diferentes ámbitos, hasta lo hemos puesto a rodar dependiendo de qué es lo que queremos evaluar. Entonces, este paciente, la ventaja que nosotros tenemos es que podemos hacer adquisiciones multiplanares, tanto en los 3 planos, axial, coronal y sagital, para poder evaluar y hacer después reconstrucciones con las imágenes por medio de un post-procesado. Entonces, esta es una ventaja que le damos porque podemos ver un cuadro en 3D o una imagen en 3D según los planos de adquisiciones iniciales. Entonces, esta es otra ventaja que le vamos a dar a la colangioresonancia. No amerita medio de contraste, entonces esta es otra ventaja que nosotros vamos a tener en relación a otros estudios como la tomografía. La sensibilidad a los líquidos en secuencias T2 es muy alta, entonces cualquier proceso estenótico o cualquier proceso de la vía lo vamos a poder determinar aquí. Ojo, que siempre tiene su grado de complejidad cada cosa. Y si un paciente que se está sometido a una CEPRE, por ejemplo, y hay una disrupción a la vía biliar, o un paciente que tiene una lesión biliar previa, entonces la colangioresonancia no se va a ver modificada en relación a ese proceso instrumental previo. Entonces ese es otro plus que le vamos a dar. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que nosotros podemos tener o las limitaciones que podemos tener? Aquí básicamente les quería ejemplificar qué nos puede ayudar a delimitar en estos pacientes. Tanto el grado de estenosis o el sitio de estenosis en algún área específica que nosotros estemos evaluando, el grado de dilatación proximal, nosotros podemos medir específicamente cada uno de los segmentos,
la presencia o no de cálculos y delimitar el tamaño de estos cálculos lo podemos hacer fácilmente. Y si hay un crecimiento tumoral intraductal, la vía biliar intrahepática es bien difícil de caracterizar a nivel del intraluminal. Entonces, este es un plus, aún para la colangio es un poco limitado, entonces, pero es un plus según las características que tenga ese proceso neoplásico. Ahora sí, con las limitaciones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es un estudio que amerita tiempo, ocupamos cooperación del paciente. Entonces, eso sí debe ser necesario. ¿Por qué? Porque este es un estudio muy sensible a los artefactos de flujo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se está moviendo o es un paciente que tiene, por ejemplo, una grapa quirúrgica, pueden haber artefactos que me pueden limitar la evaluación de ese paciente. Entonces, esas imágenes, al momento de hacer las reconstrucciones, van a ser un poco limitadas. Entonces, ocupamos un paciente que nos coopere. El uso es limitado, aún tenemos el Hospital Escuela, que es la institución más grande a nivel de nuestro país, y no tiene un resonador. Bueno, lo tiene, pero no sirve. Entonces, miremos las limitaciones que nosotros tenemos con estos pacientes, porque son pacientes que terminan en CEPRE, después no se están realizando la CEPRE, es un paciente que tiene que ir a la privada, o X o Y situación, es un paciente fallida en la CEPRE, entonces tienen que ver otras opciones. Entonces, un estudio limitado. Y si nosotros vamos al Seguro Social, tenemos un resonador que aún así es limitado, como ya les había comentado. Entonces, menor resolución espacial en relación al campo visual que nosotros tenemos. Ya si nosotros hacemos el campo visual más pequeño, podemos mejorar esa resolución. Y aclaro, es una técnica únicamente diagnóstica. Ya les había comentado, no es terapéutica. Esa es la única desventaja o una de las desventajas que tiene en relación a la CEPRE. Ahora, en relación a las indicaciones o hablando un poco sobre en qué nos puede servir este tipo de estudio, si nosotros queremos evaluar, como ya les había comentado, aberraciones anatómicas, entonces este es un estudio idóneo. Si el paciente tiene antecedentes o lo están investigando, un paciente pediátrico y están sospechando que hayan dilataciones de la vía biliar, este es un estudio idóneo para caracterizarlo. Igual el ultrasonido nos va a dar mucha información, pero hay cosas específicas que a veces el cirujano pediátrico quiere establecer. Entonces, en ese caso, la resonancia en las dilataciones quísticas de la vía biliar, en este caso extrahepática como las intrahepáticas, nos puede ayudar mucho. Entonces, en este caso es una dilatación fusiforme. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tenga aparte o quieran descartar un quiste del colédoco o anomalías a nivel de la unión pancreático-duodenal, nosotros lo podemos establecer más claramente a nivel por medio de la colangioresonancia. Por ejemplo, esas disposiciones a nivel del conducto pancreático principal, cuando hay uniones junto con el colédoco fuera del duodeno, estas las podemos ejemplificar muy bien por medio de la resonancia. A estas se les llama también disfunciones pancreático-biliares. Entonces, y son parte de la gran gama de anomalías que nosotros podemos evidenciar de la vía biliar o podemos caracterizar. Otras indicaciones los podemos tener, este es un estudio de tomografía, pero solamente lo dejé como indicativo, lo podemos tener, por ejemplo, en el páncreas divisum. Entonces, es el páncreas divisum en el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio drenan directamente hacia la segunda porción del duodeno y no se unen, a la ampolla duodenal menor y no se unen junto con el colédoco a la papila duodenal mayor. Entonces, esta es una de las otras variantes anatómicas que podemos identificar. Yo en particular solamente he visto una de estas. Entonces, podemos tener causas estenóticas también, en el que podemos ver las dilataciones tanto de la vía biliar extrahepática como intrahepática, y en este caso secundario a una estenosis a nivel de la porción distal del conducto colédoco. También nos puede ayudar con la resonancia para dilucidarlo. Causas obstructivas secundarias a litiasis, solamente para caracterizarlo. Podemos dilucidar específicamente la cantidad de líquidos que hay adentro, el grado de dilatación que hay, el segmento que es permeable, si ya pasó, todas esas cosas nosotros los podemos dilucidar por medio de, o datos que me lleven a sospechar de. En este específicamente.
o pacientes que tengan antecedentes quirúrgicos y nosotros queramos buscar complicaciones de esos cuadros quirúrgicos o que tengan antecedentes de anastomosis bilioentérica, nosotros los podemos ejemplificar muy bien por medio de este estudio. En pacientes que tienen pancreatitis crónica, entonces esa dilatación o esa característica o ese patrón que adopta el conducto pancreático principal en la pancreatitis crónica y esa forma que tiene característicamente, nosotros la podemos dilucidar muy bien tanto por ultrasonido, ecografía, tomografía, exceptuando que nosotros queramos ver algo adicional o plus. También las lesiones quísticas, hay que tomar en cuenta que esta tiene una alta sensibilidad, hasta el 50% en diferenciarla en relación a la captación del medio de contraste en los estudios de tomografía. Entonces miremos que tiene una alta sensibilidad para caracterizar los pseudocists pancreáticos o en pacientes que tengan antecedentes de traumas biliares. Entonces nos puede ayudar mucho. En relación a la técnica, o hablando un poco sobre la técnica, ya les había comentado, el paciente no ocupa contraste. Ahora, dependiendo de lo que el radiólogo evalúe, en las indicaciones previas al estudio siempre se le va a solicitar al paciente la creatinina, según el dato clínico que se nos brinde también, si es que nos dan, y que el paciente llegue en ayuno. En este caso, para definir o no que ese paciente pase a un estudio complementario o se le realice un estudio contrastado, dependiendo qué es lo que miremos. Entonces, mínimo va a ocupar un ayuno de 4 horas. En los estudios que evaluamos conseguí por medio de una copia aparte de algunos estudios del Seguro Social. Entonces hay que tomar en cuenta que estos estudios no se tienen que hacer si el paciente no tiene ayuno, porque puede llevar a problemas al momento del diagnóstico de caracterización idónea de la vesícula biliar. Entonces, si nosotros queremos disminuir o queremos promover la distensión de la vesícula biliar, nosotros queremos reducir las secreciones gastroduodenales o reducir la peristalsis intestinal, ocupamos ayuno. Entonces lo mínimo que va a requerir el paciente van a ser de 4 a 6 horas para poder tener un estudio idóneo para poder evaluar. Entonces esto es uno de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta. El resonador mínimo tiene que ser un resonador de 1.5 en adelante, 1.5, 3, lo que le quieran poner. Entonces nos puede dar una buena caracterización usando una bobina de cuerpo. Entonces aquí solamente les ejemplifico el tipo de bobina que hay. En este caso las bobinas de gradientes son electroimanes resistentes superpuestos, en este caso al imán principal. Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer? Me van a formar campos magnéticos variables. Entonces, podemos tener tanto de superficies como volumétricas. Entonces, las dos volumétricas más grandes está la de cráneo o la de cerebro y está la de abdomen. Entonces, y las de superficie que me van a servir para áreas más pequeñas de evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la muñeca, yo quiero evaluar tobillo, yo quiero evaluar rodilla. Entonces, estas de superficie me van a servir para evaluar, por ejemplo, estas superficies más pequeñas. Entonces, me van a mejorar mi estudio. En relación al protocolo, yo les había comentado que básicamente son estudios que se van a modificar en T2 o las adquisiciones van a ser en T2 y los planos, tanto axial como coronal y para las reconstrucciones ocupamos el sagital. Entonces vamos a utilizar línea base con o sin saturación grasa en difusión. Ahora, antes la difusión se usaba menos, ahora en los procesos neoplásicos, procesos inflamatorios, procesos X, la difusión se ha venido usando más en estos pacientes. De ahí que si nosotros consideramos algo neoplásico, la difusión nos puede brindar mucha información. Entonces, para evaluar básicamente esos procesos que son hipercelulares en búsqueda de algo tumoral. O de los procesos inflamatorios que nosotros queramos hacer diagnóstico diferencial. Entonces, si nosotros, lo primero que vamos a hacer es hacer colocar nuestros localizadores. Les coloco esta parte porque muchas veces nos vamos al estudio y no conocemos cómo llegamos a, o queremos interpretar un estudio y no sabemos cómo se hizo.
Entonces, algo que los doctores siempre han tratado de recalcar es que tenemos que conocer cómo se hizo el estudio para que nosotros sepamos al final cómo llegaron a esas imágenes y cómo se obtuvo para que nosotros lo podamos evaluar o las podamos analizar idóneamente. Entonces, la primera disposición es que tenemos al paciente, como ya les había comentado, al paciente en decúbito supino, en la camilla de exploración, y el paciente se coloca, en este caso, de modo longitudinal a la luz de alineación. Vamos a utilizar de referencia, en este caso, la apófisis sifoides para dar un plano medio. Y si nosotros queremos hacer un énfasis o abarcar parte de la vía biliar, parte del hígado, que en nuestra caracterización de lo que queremos estructurar, vamos a tomar el margen posterior, el margen costal, inferior, para poder caracterizarlo. Entonces ya nuestro filo view, ya localizamos nuestra área a evaluar y vamos a delimitar cuáles son los segmentos que vamos a evaluar. Hay que tomar en cuenta que en este caso la adquisición inicial es en el plano coronal. En el plano coronal, antes de delimitar o de hacer una evaluación de los otros planos, yo tengo que ver todo mi plano coronal para ubicar con exactitud dónde está mi vesícula, dónde está el colédoco y dónde termina. Entonces yo tengo que hacer una visualización adecuada del plano coronal antes de hacer el plano axial. Entonces, una vez ya he hecho una buena localización a nivel del plano coronal, yo voy a venir a hacer mis axiales. Y voy a tomar específicamente desde el reborde, en este caso con el hígado, y visualizar adecuadamente mi vesícula hasta la porción más distal del conducto colédoco. Es ahí donde yo voy a tomar mi filo view inferior y es ahí donde va a llegar mi corte más inferior en mis planos coronales. Entonces, aquí solamente delimito para ejemplificarles tanto las adquisiciones en T2, en el plano tanto coronal como en el plano axial. Entonces, nosotros podemos ver que en macro las otras estructuras que son X son limitadas, pero en este caso las que tengan alta densidad o que tengan alta intensidad o mayor cantidad de fluido o de líquido, entonces son las que vamos a ejemplificar con este estudio. Entonces, en este caso nosotros podemos utilizar secuencias en cine para poder ejemplificar claramente cada una de estas áreas. En este caso, sin saturación grasa y con saturación grasa. Entonces, en aquellos pacientes que nosotros al final, después de esas adquisiciones en T2, tanto en el plano axial o coronal y también el sagital, para poder delimitar, no les comenté nada, en el plano sagital tiene que verse tanto de la pared anterior, de la pared posterior a la pared anterior, delimitar todo ese ámbito para no excluir ningún segmento, tanto de los retroperitoneales como de los intraperitoneales. Entonces, posteriormente lo que vamos a hacer es una proyección en máxima intensidad que posteriormente me va a llevar a un postprocesado de las imágenes. Entonces nosotros podemos ver y delimitar esta en los tres planos. Aquí solamente les coloco un plano, el plano coronal, pero hay que hacer los tres planos porque si nosotros no tenemos los tres planos no vamos a poder hacer, o el técnico no va a poder hacer la reconstrucción. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Entonces estas secuencias Turbo Spin Echo que se basan en secuencias T2 con supresión grasa, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a omitir todas las estructuras que se encuentran alrededor y lo que voy a hacer es que me va a intensificar únicamente las que se encuentran con alto contenido en fluido. Muchas veces la intensidad que se encuentra a nivel del intestino o a nivel de la cámara gástrica me puede jugar mal y hacer una interposición de imágenes. De ahí que nosotros, o en el postprocesado, se limpia adecuadamente estas imágenes para poder nosotros caracterizar adecuadamente la vía biliar. Después de que se hizo las imágenes o la adquisición de las imágenes, se va a hacer el postprocesado de las imágenes, que es el que estamos viendo acá. Para nosotros evaluar adecuadamente, ya con los tres planos y con las reconstrucciones, esta vía biliar, que es la que vamos a ver acá. Entonces miremos de que ya hay una reconstrucción adecuada de la vía biliar, miramos adecuadamente, en este caso,
el conducto colédoco en toda su longitud hasta su desembocadura a nivel de la segunda porción del duodeno, la vesícula biliar y las vías biliares intrahepáticas, que en este caso es lo que pues, queremos caracterizar. Estos son estudios del Seguro Social, entonces solamente los coloqué de imagen para que ustedes los puedan ver. Entonces acá, igual, después del postprocesado de las imágenes y de una reconstrucción de cada uno de estos en los diferentes planos, nosotros podemos caracterizar adecuadamente esto y podemos delimitar en este caso desde la cámara gástrica, la vesícula biliar, las vías biliares intrahepáticas, este conducto pancreático, vías biliares intrahepáticas izquierda-derecha, conducto pancreático principal, desde la porción proximal y el filobius, si nosotros lo queremos extender más, y el conducto biliar común. Entonces, esta es otra paciente del Seguro Social, solamente se los estoy colocando como ejemplos. No voy a hablar mucho sobre la patología. Esta es una paciente femenina de 27 años. Entonces, solamente para ejemplificar la anatomía de la vía biliar. En este caso, si miramos unos defectos de llenado, que la característica de estas pues, son hipointensos, que se encuentran inertes a nivel de ese líquido hiperintenso de la vesícula biliar. Y podemos ver, hasta se lo voy a colocar otra vez, que en este caso, en el plano o en la proyección axial, podemos ver de que no hay comunicación o que no hay compromiso, perdón, de la vía biliar extrahepática. Entonces, y lo podemos ver mejor ya en las imágenes postprocesadas. Entonces, en estas imágenes después del postprocesado, y en este caso estamos viendo una proyección en máxima intensidad, nosotros podemos ver específicamente toda la vesícula biliar desde el fondo, parte del cuerpo, el cuello, y podemos verificar tanto la vía biliar intrahepática como la extrahepática. Y ya después de hacer este postprocesado, nosotros podemos adquirir estas imágenes. Entonces, en las cuales podemos ver toda la vía biliar, que no hay compromiso de la vía biliar extrahepática, y podemos ver que no hay afección desde las imágenes iniciales adquiridas en T2 sin saturación grasa, que no hay afectación de la pared, no hay líquido perivesicular, no hay engrosamiento u otros datos que me hagan sospechar que hay un cuadro inflamatorio propio de la vesícula. Esta es otra paciente del Seguro Social, solo se las estoy colocando como ejemplos, una paciente femenina de 34 años. Estas son en proyecciones axiales, ya con estudio con saturación grasa, nosotros podemos ver que todos los otros planos grasos están saturados. Entonces, y lo que me va a hacer es intensificar todo aquello donde haya líquido. Entonces, ¿qué es lo que vemos claramente aquí? Un proceso inflamatorio establecido, hay importante edema de la pared. Entonces se lo vuelvo a poner solamente para que lo fijen. Hay compromiso hay un importante edema de la pared asociado con un engrosamiento, hay líquido, se encuentran esos defectos de llenado de características hipointensas que están asociados en este caso a litos. ¿Y qué les delimito acá? Entonces, y los cambios inflamatorios los podemos ver con estos estudios en secuencias potenciadas en T2 muy bien, y miremos cómo está engrosada esta pared. Yo la medía casi 18 milímetros, casi los 20, el grosor, y miremos el nivel líquido-líquido que me forma. Entonces posiblemente, además de los litos que tenía este paciente, tenía barro biliar, esta paciente, porque era femenina. Entonces, es aquí, en estos pacientes, según los datos clínicos que se brinden, es que yo voy a descartar, ¿es un proceso inflamatorio o un proceso inflamatorio por algo neoplásico? Entonces, la difusión me puede servir para dar un plus. Ese sí puede presentar algún grado de restricción en la difusión, algunos procesos inflamatorios, pero la característica es que va más hacia la periferia. Entonces, a diferencia de un proceso neoplásico que es más local o es más focal, y se caracteriza por ser difuso, no está marcado como una restricción establecida como un proceso neoplásico. Entonces, solamente algunos puntitos claves en el momento que nosotros queramos evaluar un paciente con estos índoles o que estén sospechando de un proceso neoplásico. Entonces, acá este es otro ejemplo, solo para definir. Entonces, miremos los múltiples defectos de llenado que hay a nivel intravesicular, pero miremos cómo está el conducto colédoco de forma filiforme hasta la segunda porción del duodeno y que aquí no hay ninguna complicación.
Y aquí, ya en el postprocesado de las imágenes, nosotros podemos ejemplificar muy bien tanto la vía biliar intrahepática como la extrahepática y cómo se encuentra la vesícula biliar. Entonces, solamente para verlos ejemplificados. Este no es del Seguro Social, este lo saqué de la bibliografía. Esta solamente lo dejé para ejemplificar. Entonces, ambas imágenes son adquisiciones en T2 sin saturación grasa, tanto en el plano coronal como en el plano axial. Este es un paciente masculino de 75 años. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Múltiples defectos de llenado y de características hipointensas que están alojados a nivel de la vesícula biliar. Entonces, y miremos que estas tienen un patrón específico que todas tienen diámetros muy pequeños. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos litos de menores dimensiones son los que van a viajar generalmente o van a cruzar a la vía biliar extrahepática y me van a condicionar complicaciones de otras índoles. Entonces, y miremos que aunque no esté, en este caso, cambios inflamatorios asociados a nivel pericolecístico, podemos ver una importante dilatación en esta proyección coronal de toda la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática, y vamos a ver defectos llenados a nivel de la porción distal del conducto biliar común. Entonces, estos defectos de llenado son los que están ocasionando una estenosis y una dilatación retrógrada de toda la vía biliar. Y solamente en el postprocesado de las imágenes, ya posterior a secuencias turbospin eco, con supresión grasa, y ya después el postprocesado, en el cual podemos evidenciar estos defectos de llenado a nivel de la porción distal del conducto biliar común y los que se encuentran a nivel de la vesícula. Entonces, miremos aquí la franca dilatación del conducto biliar intrahepático, tanto izquierdo como derecho, y las repercusiones en este paciente. Hasta se mira muy bien el conducto pancreático principal. Y este es otro ejemplo tomado de la literatura. Entonces solamente les quise ejemplificar uno de los diagramas iniciales. Este es un paciente pediátrico de 11 años, una paciente femenina, con la característica principal aquí va a ser una dilatación fusiforme, en este caso que la vamos a ejemplificar acá, se lo voy a volver a correr el video, en este caso del conducto hepático y biliar común. Entonces miremos que la vía biliar intrahepática no está afectada y esta es una dilatación de tipo fusiforme. Entonces, si nosotros, solo para que lo recordemos, porque yo sé que ya lo han estudiado, ya lo han visto en otras clases, entonces las variaciones que hay a nivel de las dilataciones de las vías biliares extrahepáticas y al final las intrahepáticas, que son las más graves. Entonces, y va a corresponder en este caso por las características que estamos viendo en las imágenes postprocesadas. Bueno, esta aún no se había procesado, pero sí estaba registrado, en una dilatación tipo 1. Entonces, solamente para ejemplificarles algunos casos que nosotros podemos ver en el transcurso de nuestra carrera. Y ahí terminé. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.